¿Qué tal? Sean bienvenidos amigos de Relatos de la Noche Largo. La noche se ha apoderado de todo, y con ella surgen esos relatos que la luz del sol jamás se atrevería a revelar. Hoy hemos preparado para ustedes una selección de historias inquietantes, misteriosas y aterradoras, cuentos que quizás se queden grabados en su mente mucho después de que este video termine. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen las luces, pónganse los audífonos si pueden y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con atención, pero tengan presente que estas no dejan de ser historias de terror. Que estos sucesos hayan tenido lugar alguna vez no implica que les vayan a ocurrir a ustedes. Después de todo, sería un disparate imaginar que el simple hecho de escuchar relatos en plena madrugada pudiera despertar algo que nunca debió existir. O quizás sí. Ahora, inhalen profundo, apaguen la última luz que sigue encendida y dejen que la oscuridad los guíe. Les doy la bienvenida una vez más a Relatos de la Noche Largo, el espacio donde cada historia descorre el velo hacia secretos que tal vez la humanidad jamás debió conocer. Y ahora, que comience el primer relato. Música. Todos tenemos seres queridos, personas que amamos con toda el alma, que recordamos con un cariño especial y cuya sola presencia nos transforma el ánimo. Para Valeria, la persona a la que más adora es la tía Beatriz. Es una mujer bajita, rellenita, usa gafas, su cabello es blanco y hace como si nadie notara, pero en la parte posterior de su cabeza tiene una zona con cierto nivel de calvicie que es muy evidente. Sin embargo, todos actúan como si no ocurriera nada, como si nadie se diera cuenta, porque la tía Beatriz es un ser tan dulce y de tan buen corazón que nadie se burla ni la molesta, porque posee esa esencia tan noble que apenas estás a su lado, sientes que te está brindando afecto y cariño, no de una forma pesada, sino con ese trato tan digno hacia los demás, com tanta calidez. Valeria la adora profundamente, por eso está tan desconcertada de que el susto más grande de su vida se lo haya dado la tía Chana hace apenas un par de semanas. Y te cuento esta situación para ver cómo reaccionarías tú si te ocurriera algo así. Resulta que Valeria tiene un aura especial. Es una mujer carismática que se gana a cualquiera, pero me confiesa, narrador, soy bastante teatrera. Me notas en donde sea. Alzo la voz, hago muchas caras, muchos gestos. Siempre me dijeron que mi destino era la actuación, pero no me dedico a eso. Me dedico a las ventas y me va muy bien. Te cuento esto porque mis papás dicen que cuando era niña tenía amigos imaginarios. No me resulta extraño. La verdad es que soy una mujer libre, un tanto alocada. Me gusta ser yo misma sin que me importe lo que los demás piensen de mí. Eso me ha hecho vivir mi vida a mi manera. Por eso, si cuando era pequeña me cuentan que tuve amigos imaginarios, no me sorprende. Debe haber sido así y estoy segura de que ocurrió, aunque yo no lo recuerde. Ellos me cuentan que todo esto pasó más o menos cuando tenía unos 4 o 5 años, y ya después con el tiempo dejó de suceder. Pero resulta que hay un suceso del que ahora, ya siendo toda una adulta, tendría que hablar con mi tía Beatriz. Así que les pregunté a mis papás, ¿de qué suceso hablan? Y me dicen, de aquel departamento que al final no quisimos rentar por culpa de tus amigos imaginarios. Se me hizo rarísimo, la verdad. Les dije, ¿cómo? O sea, a ver, fuimos a ver un lugar, ustedes querían rentarlo y yo fui con ustedes, y por un amigo imaginario decidieron no hacerlo. Me contestan, es bastante más complicado que eso. Mejor vete y pregúntale a tu tía Beatriz. Narrador. Le mando un mensaje a mi tía Chana, le cuento que mis papás me andan dejando con la intriga y con este chisme a medias, pidiéndole que por favor me ponga al tanto de qué clase de mentiras o con qué ocurrencias me van a salir ahora, porque eso de que no rentaron un departamento por culpa de un amigo imaginario suena increíble. En ese momento, a mi tía Beatriz se le quiebra la voz por completo y empieza a sollozar. Me dio muchísima vergüenza y pena. Pensé, ay no, Dios mío, no sé si dije algo indebido que la haya ofendido, porque mi tía Beatriz no es una persona tan delicada como para ponerse a llorar por cualquier cosa. Eso no es normal.
para nada es normal. Así que empecé a disculparme con ella, mientras mi tía seguía llorando bajito por unos segundos. No te preocupes, no es tu culpa, en serio, no hiciste nada malo. Pero ya ni me acordaba de eso, y la verdad es un tema muy doloroso. No, hombre, narrador, si mis papás ya me habían dejado en una situación bien extraña con todo esto, con la reacción de mi tía Beatriz, yo ya no entendía absolutamente nada. Así que me aguanté. Esperé a que pasara el tiempo y le pregunté qué día nos podíamos ver, diciéndole que la iba a invitar a tomar un cafecito, con su respectivo postecito, y que además quería que me contara bien esa historia. Y fue ahí cuando soltó lo siguiente, que se convirtió en el punto más raro de toda la plática. Dame por lo menos un mes para saber exactamente cómo te lo voy a decir. Necesito tiempo para masticar todo esto, para acordarme bien de los detalles, pero también para saber cómo expresártelo sin lastimarte. Yo creía que me estaba tomando el pelo, narrador. En serio, pensé que era algún tipo de broma pesada que se había traído coordinada con mis papás, porque aunque mi tía Chana no es precisamente de las que hacen muchas bromas, nunca jamás se había comportado así. Todo esto estaba demasiado raro. Mira, déjame eso a mí. Yo soy la dramática de la familia. A mí déjame hacer las caras de sufrimiento y fingir que algo me duele muchísimo, porque yo soy así. Pero mi tía Beatriz es pura miel sobre hojuelas. Es puro amor. Y aunque te digo que no es de andar abrazando a todo el mundo con exceso de melosería, siempre es un encanto en su trato, nada voluble ni andante con rarezas. Pues bueno, para no hacerte el cuento más largo, pasa el mes completo y llega el día de vernos. Mi tía aparece enfrente de mí vestida completamente de negro. Es la primera vez en toda mi vida que la veo usando luto, porque, gracias a Dios, jamás habíamos tenido que asistir juntas a un funeral. Mi abuelita falleció justo cuando yo estaba muy pequeña, así que ni siquiera la tengo en la memoria. Y ver a mi tía así de negro fue un golpe emocional fortísimo. De inmediato le digo, tía, ¿por qué vienes vestida así de negro? Y me contesta que es un tema sumamente importante y que sí, que de verdad me lo quiere platicar guardándole todo el respeto debido. Yo ya no entendía nada, narrador. Había comprado un par de tartas que venden en una tiendita cerca de la casa y que le encantan a mi tía Beatriz, además de que ya tenía el café listo. Incluso había invitado a mis papás para que me acompañaran junto con mi tía, pero me dijeron que no, que este iba a ser un momento sumamente personal entre tía y sobrina, y que preferían respetarnos ese espacio. Bueno, pues en ese punto yo seguía sin entender qué demonios iba a suceder, pero en el preciso instante en que mi tía comenzó a contarme las cosas, te juro que me morí de puro miedo. Resulta, narrador, que la tía Beatriz guarda un secreto, y es un secreto que, narrando esto a medias, exigiéndole que me aclarara qué clase de mentiras o qué tonterías pensaban inventar, porque no era posible que hubieran cancelado un departamento por un supuesto amigo imaginario. De repente, la voz de mi tía Beatriz se quebró y empezó a sollozar. Me sentí fatal, una vergüenza y una pena enormes y pensé, ay no, ¿será que dije algo que le ofendió? Mi tía no es alguien delicada como para ponerse a llorar por nada. Esto no era normal, para nada, puras mentiras o qué clase de tonterías me iba a soltar. Porque la verdad, no rentaron un departamento por un simple amigo imaginario. Y a mi tía Beatriz se le quiebra la voz de golpe, empieza a sollozar, y a mí me dio una vergüenza y una pena tremenda. Pensé, no sé si dije algo que la ofendió, así que empecé a disculparme con ella. Mi tía se quedó ahí con ese llantito por unos segundos, así que me puse a pedirle disculpas, mientras ella seguía con ese llantito bajito durante unos segundos. Luego, se escuchó clarito cuando se limpió las lágrimas y me dijo, no, mija, tranquila, no es tu culpa. De verdad, no hiciste nada malo. Pero yo ya no recordaba nada de eso, y es algo sumamente doloroso. Y después se escucha cómo se limpia las lágrimas y me dice, no, mija, no te preocupes, no es tu culpa, no hiciste nada malo. Pero ya me había metido en una situación bien rara con ella. Yo no entendía absolutamente nada. Oye, narrador, si mis papás ya me habían metido en una situación rara con mi tía, yo ya no entendía absolutamente nada. Así que preferí esperar. Le pregunté qué día podíamos vernos, que le invitaría a un café y un postre, y que además necesitaba que me contara todo. Su respuesta fue la parte más extraña de la plática. Dame mínimo un mes para saber cómo te lo voy a decir. Necesito tiempo para masticar esto, para recordarlo bien, y sobre todo para saber cómo expresártelo. Así que me esperé, y le pregunté qué día podíamos vernos.
Le dije que la iba a invitar a un cafecito, un postre y que por favor me contara qué estaba pasando. Y lo que me dijo después fue el punto más extraño de toda la plática. Dame mínimo un mes para saber cómo te lo voy a decir. Necesito tiempo para procesar esto, para acordarme bien, pero yo creía que estaba jugando conmigo. En serio, narrador, pensé que era una broma que había planeado con mis papás, porque mi tía Beatriz, aunque no es precisamente bromista, nunca había actuado así. Todo era muy extraño. Yo en serio creí que era algún tipo de broma, que se había puesto de acuerdo con mis papás, porque mi tía Chana, aunque no es tan bromista, es de las que dice, mira, déjame eso a mí, yo soy la dramática, yo sí soy capaz de hacer caras de llanto y fingir que algo me duele horrores, así soy yo, pero mi tía Beatriz, mi tía es pura miel, todo dulzura, y aunque no es melosa, es encantadora en su trato, ¿sabes? Déjamelo a mí. Yo hago las caras de llanto y finjo que algo me duele mucho. Yo soy así, pero mi tía Beatriz es pura miel sobre hojuelas, es puro amor, y aunque no es melosa, es linda en el trato. Total, pasa un mes y nos vemos. Mi tía viene vestida toda de negro, es la primera vez en mi vida que la veo así. Pues bueno, para no darle más vueltas, pasó un mes y nos vimos. Mi tía llegó vestida completamente de negro. Fue la primera vez en mi vida que la vi así. Porque gracias a Dios nunca habíamos tenido que ir juntas a un funeral, porque gracias a Dios nunca hemos tenido una tragedia familiar, o quizás era muy pequeñita, y no lo recuerdo, pero verla así fue un choque muy fuerte. Mi abuela falleció cuando yo era apenas una niña, así que no la recuerdo, pero ver a mi tía de luto fue un impacto muy fuerte. Le pregunté, tía, ¿por qué vienes así de negro? Y me respondió que era un tema muy serio y que quería contármelo con el debido respeto. Y le digo, tía, ¿por qué vienes así de negro? Me dice que es un tema muy serio y que sí, que me lo quiere platicar, pero con mucho respeto. Yo ya no entendía nada, narrador. Había comprado un par de tartas de la pastelería cerca de casa, esas que tanto le gustan, y preparé café. Le pedí a mis papás que nos acompañaran, pero me dijeron que no, que esto tenía que ser un momento íntimo entre tía y sobrina, y que respetarían nuestro espacio. Había preparado café. Invité a mis papás para que me acompañaran junto con mi tía, pero me dijeron que no, que esto tenía que ser un momento muy personal, solo entre tías y sobrinas. Y cuando mi tía me empezó a contar todo, me quedé helada, total, que yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y cuando mi tía empezó a contarme todo, me morí de miedo. Resulta, narrador, que la tía Beatriz guarda un secreto, y es un secreto que puedo conseguir. Ve y dile a mi papá. ¿Y quién es tu papá? No me acuerdo. Ve y dile a mi mamá. ¿Y dónde vive tu mamá? No sé. Ve y dile a tal persona que vive en esta casa. Pero en esa casa no vive nadie con ese nombre. Es una locura. Me estuvo contando que desde que era bien chiquita, desde niña, siempre tuvo el sueño de ser monja. Y sí, yo ya sabía que la tía Beatriz se había metido a la vida religiosa por una temporada. Resulta que se internó en un convento y me confesó que, durante los 10 años que estuvo ahí, los primeros fueron pura conexión espiritual. Le empezaron a hablar de Dios, del más allá, de la otra vida y de todas esas cosas, pero llegó un punto en el que sintió que ese ya no era su lugar, así que se salió. Hasta el día de hoy sigue soltera y me dice, mira, hija, tanto en el convento como después, me di cuenta de que no aguanto estar mucho tiempo rodeada de gente. Es que es muy difícil que los demás entiendan que yo puedo ver a los muertos. Y cuando me soltó eso, narrador, no sabía si me estaba tomando el pelo o qué, pero lo dijo con una seriedad que me dio un escalofrío en toda la espalda, como si me hubieran clavado una aguja. Le pregunté, tía, ¿estás jugando? Y me contestó, no, hija, es algo que ya deberías saber. Creo que te he dado varias señales, pero todo tiene que ver con tus amigos imaginarios y aquel departamento. En cuanto mencionó eso, se le puso una cara de tristeza tremenda. Se le apagó la mirada. Yo, para cambiar el ambiente, le dije, tía, ¿te sirvo otro poquito de café? ¿Quieres otro trozo de pastel? Solo asintió. Y qué bueno que lo hice, porque al darle el primer bocado al pastel se le dibujó una sonrisa, se tomó su café, se relajó y me soltó. No entiendo por qué Dios nos da estos dones. No sé por qué tengo que ver estas cosas, pero me buscan, me piden ayuda. Algunos mienten, otros dicen la verdad, pero casi siempre me piden cosas imposibles de cumplir. Me dicen, dile a mi papá. ¿Y quién es tu papá?
No me acuerdo. Ve y dile a mi mamá. ¿Y dónde vive tu mamá? No sé. O me piden que busque a alguien en una casa donde esa persona ya ni vive. Siempre termino frustrada porque no puedo hacer nada por ellos. Lo único que me queda es rezar por sus almas. Tu mamá sabe que tengo esto desde que ella era pequeña, pero nunca lo hablamos hasta que salí del convento. A partir de allí empezamos a conectar de verdad. Tu mamá me quiere muchísimo, y yo a ella. Jamás me ha juzgado. Ella entiende perfectamente por qué me urge estar sola la mayor parte del tiempo. Le ha tocado estar presente cuando pasan cosas feas, cuando me ve hablando con entes que no son nada fáciles de digerir. Desde entonces, empezó a usar su intuición y me invitaba a ver cada lugar que pensaba comprar o rentar. Porque tu mamá, no sé si sepas, tuvo un negocio de bienes raíces y le fue increíblemente bien. Fue precisamente en esa época cuando pasó lo del departamento. Había uno que estaba en renta a un precio bajísimo. Tu mamá es muy inteligente. Tenían su casa propia, pero le salía más a cuenta rentar el departamento barato y usar el dinero que le sobraba de la renta de su propia casa. Es una mujer muy lista, tú bien la conoces. Total, que buscando oportunidades y con sus contactos consigue ese lugar. Se le hizo muy raro, porque estaba en una zona muy bonita de la ciudad y se lo estaba pasando a una colega de otra inmobiliaria, pero no le dio mucha importancia. Ella decía, no puedo conseguir lo que me piden, pídele a mi papá. ¿Y quién es tu papá? No me acuerdo. Ve y dile a mi mamá. ¿Y dónde vive tu mamá? No sé. Ve y dile a tal persona que vive en... Entonces siempre llega un momento de muchísima frustración, donde no puedo hacer nada por ellos ni por lo que me piden. Rezo por ellos. Tu mamá supo que yo tengo esto desde que ella era muy pequeña, pero nunca habíamos hablado del tema hasta que yo salí del convento. Era un momento de mucha frustración. No podía hacer nada por ellos. Solo pedía por ellos. Tu mamá se entera de que yo tengo este don desde que es muy niña, pero nunca hablamos del tema hasta que yo salgo del closet, por así decirlo. Ahí fue cuando empezamos a entendernos mejor. Tu mamá me quiere mucho, y yo a ella. Jamás me ha juzgado, y entiende perfectamente por qué yo la quiero mucho. Ella jamás me ha juzgado y me entiende perfectamente, porque ella también está en el mundo inmobiliario, así que no tuve que dar muchas explicaciones. A veces me urge de verdad, tener mis momentos de soledad. A ella le ha tocado estar ahí presente cuando ocurren cosas. Bueno, situaciones que no son nada agradables. Ha tenido que estar ahí, acompañándome cuando hablo de esas cosas con ellos, temas que no son nada fáciles de asimilar. Y desde entonces, guiada por su intuición, empezó a tomar precauciones. Me invitaba a cada propiedad que ella pensaba comprar o rentar, porque tu mamá, no sé si te acuerdas, pero tenía su propio negocio de bienes raíces y le iba increíble. Fue justo en esa época cuando pasó lo del departamento. Apareció uno en renta, a un precio bajísimo, una ganga. Tu mamá es sumamente inteligente. Ya tenían casa propia, pero le salía mucho más a cuenta rentar la suya y, con ese dinero, pagar el alquiler de otro lugar, quedándole todavía un buen margen de ganancia. Es una mujer muy lista, tú la conoces bien. Bueno, el punto es que ella siempre buscaba estas oportunidades y, gracias a todos sus contactos, logró conseguirlo. Pero se le hizo muy extraño, porque el lugar estaba en una zona preciosa de la ciudad. Se lo estaba pasando una compañera de otro despacho inmobiliario, pero había algo que no le cuadraba, así que le preguntó a su colega directamente. El amigo no se guardó nada y le dijo, es que dicen que esa casa está embrujada, el departamento está embrujado. Sí, tal cual. Corría el rumor de que estaba embrujado, y no solo ese departamento, sino todo el edificio completo. Como ella no quería correr ningún riesgo, especialmente porque te acababa de tener a ti, tenías apenas unos 2 añitos y eras la más pequeña de todas, me pidió que la acompañara. Llegamos al departamento y apenas entramos, tú estabas cargada en sus brazos y empezaste a saludar hacia la nada. Empezaste a decir, ua, ua, que era tu forma de decir hola. Te quedaste mirando fijamente a un punto en el departamento mientras saludabas, y yo me quedé helada. No sabía si eras una niña pequeña jugando o si realmente tenías un don mucho más potente que el mío, porque yo veía exactamente hacia el mismo lugar y no lograba ver absolutamente nada. Después de unos 5 minutos, empecé a sentir algo que me calaba hasta los huesos. No quiero decir que fuera frío, porque el frío es otra cosa.
esto era distinto. Era como si algo te tocara los huesos directamente. Esa sensación tan sensible recorre todo el cuerpo como si fuera electricidad, pero con un toque de dolor. Lo sentí ahí mismo. Y en ese instante pude ver a una niña que me estaba agarrando la mano. La pequeña que me sujetaba se veía profundamente triste. Así que le pedí a tu mamá que por favor saliera un momento contigo, que me diera un poco de espacio a solas. Ella salió junto con la persona encargada del alquiler. Como te decía, ella conocía bien el mundo inmobiliario, así que no tuvo que dar muchas explicaciones. Cerraron la puerta y, estando sola, la niña me contó su historia. Resulta que vivía con una familia que, digamos, no tenía muy buen corazón. Un día, mientras jugaba por la casa, se tropezó con un banquito y rompió un jarrón que era, al parecer, un objeto de mucho valor. El padre, enfurecido, la agarró y la lanzó contra la pared. Ese fue el último momento de su vida. Desde ese día, la niña se quedó atrapada en los departamentos. Pero el problema no era ella. La niña me advirtió que debía tener mucho cuidado. Me dijo que había algo más ahí dentro, algo que acechaba, que identificaba a quienes podían verlo y se ensañaba con ellos. En cuanto me dijo eso, sentí que toda la espalda se me erizaba muchísimo, un escalofrío horrible, y la niña me susurró: «Ya me tengo que ir, porque ya viene para acá». Salí corriendo del departamento, busqué a tu mamá y le dije: «Vámonos de aquí, ya mismo». Le advertí: «Ni se te ocurra rentar este lugar, no está bien. Cierran la puerta». Y la niña me contó la historia de ese lugar. Esa pequeña vivía con una familia de personas, digamos, de no muy buen corazón. Un día, mientras jugaba, se tropezó con un banquito y rompió un jarrón que era un objeto de mucho valor. El papá, enfurecido, la agarró, la aventó contra la pared y ese fue su último suspiro. Desde ese día, la niña se quedó atrapada en los departamentos. El problema no es la pequeña. Ella vive ahí, pero me advirtió que tuviera mucho cuidado. Me dijo que hay algo más en ese departamento, algo que los persigue, que detecta a las personas que pueden verlos y se ensaña con ellas. Cuando me dijo eso, sentí que la espalda se me erizaba por completo, muchísimo. Y la niña me dijo: «Ya me tengo que ir, porque viene para acá». Salí corriendo del departamento, le dije a mi madre: «Vámonos de aquí ahora mismo». Y le solté: «Ni se te ocurra alquilar ese sitio, no es buena idea. Está embrujado, tiene una maldición. A veces, los hijos terminan pagando las culpas de sus padres, aunque no sea para nada justo». Isabel lo tiene clarísimo y me suelta: «Mira, narrador, yo no tengo ni pizca de dudas sobre lo paranormal. Ninguna. Y es que soy hija de una bruja y me crié en un sitio que no estaba solo embrujado, estaba más allá de eso. Te quiero decir que, al ser hija de una bruja, ves la vida de una forma totalmente distinta al resto. Mientras los demás se preguntan si estas cosas existen o no, si pasan o son puro cuento, para mí eso era el pan de cada día. Te voy a contar, única y exclusivamente, las cosas a las que me acostumbré viviendo en casa de mis viejos. Yo vivía con mi mamá. Mis papás estaban divorciados, pero mi papá aparecía de repente y se quedaba por temporadas. Y justo cuando él se iba, empezaban a pasar cosas así, de golpe. Una de las cosas más recurrentes era que en toda la casa empezaba a oler a rosas, pero no creas que era un aroma agradable. Cuando la casa se llenaba de ese olor a rosas, ya sabíamos que algo muy malo estaba por suceder, y si me encontraba sola se me venía encima. Me había acostumbrado a ciertas cosas viviendo con mi madre en casa de mis padres. Ellos ya estaban divorciados. Mi padre aparecía de repente y se quedaba temporadas, pero en cuanto él se marchaba, las cosas empezaban a ponerse raras al instante. En esa casa, por ejemplo, solía haber un olor intenso a rosas, y te aseguro que no era algo agradable. Cuando ese aroma aparecía, algo terrible estaba por suceder. Y si me encontraba sola, la presencia se centraba directamente en mí. Sentía algo malo iba a ocurrir, una presencia que se acercaba. No sabría explicarte exactamente qué era, porque ni me preguntes, ni siquiera mi mamá lograba entenderlo. Era una sombra, muy alta que se deslizaba por las esquinas de los cuartos, siempre cambiante. Esa silueta, tan alta, que se metía por todos los rincones, caminaba como jorobada. Tenía unos brazos larguísimos, piernas flacas y largas, y cada vez que estaba cerca de mí, me obligaba a ver cosas en mi mente. Hoy no estoy loca, te lo juro.
Es solo que la vida y el universo son tan inmensos, es que no hay lógica para todo lo que llegué a ver. Me mostraba personas sufriendo, gente haciéndole daño a otros. Me enseñaba sitios donde guardaban cosas ocultas que nadie debería encontrar jamás. Me revelaba secretos de mis papás. Me obligaba a escuchar conversaciones ajenas, cosas que yo no tenía por qué oír, situaciones terribles que la mente de una niña no puede procesar. De alguna forma, mi cerebro lo convirtió en algo parecido a un sueño o pura imaginación, porque si no me habría vuelto loca, aunque sí me afectó, porque me volví muy fría. De niña decía las verdades tan directo que resultaba hiriente, hasta agresivo. No era mi intención, pero es que me tuve que desconectar de todo sentimiento para poder seguir cuerda. Pasaba otra, a su cosa extraña en esa casa. Me encantaba jugar a las escondidas y tenía 16 lugares favoritos. Uno era debajo de la cama de mamá, justo junto a la pata derecha, porque entre el mueble y el buró cabía perfecto y nadie me veía. En el closet de mi papá, ese que ahora está atiborrado de cajas, había un escondite donde nunca nadie notó que yo entraba. Había un hueco diminuto, apenas un espacio entre el closet y la pared, donde si metía bien la panza, lograba esconderme atrás. Tenía 16 sitios donde ocultarme en toda la casa, para que ni mi mamá, ni mi papá, ni mis primos, ni esas cosas que nos visitaban pudieran encontrarme. ¿Sabes, narrador? Yo creo que esas cosas me dejaban sufrir a propósito, porque más de una vez, pegada contra la parte trasera del refrigerador, sintiendo que algo me quemaba las entrañas, sentía y presentía que esas sombras estaban justo ahí, esperándome, y a veces, porque tienen ese poder, caminaban sin emitir sonido alguno, pero cuando querían que supieras que estaban ahí, hacían mucho ruido, y yo escuchaba los pasos que salían del refrigerador y empezaban a recorrer la casa. Así que, narrador, yo me quedaba paralizada de miedo, temblando, sabiendo perfectamente que algo me estaba acechando. Ahora que soy adulta entiendo que lo hacían a propósito. Me estaban haciendo sufrir, me torturaban. Cuando dormí en casa de mi mamá, si no me quedaba con ella, mi cama se movía lentamente en las noches. Es una sensación horrible despertar en plena madrugada y darte cuenta de que, poco a poco, te vas alejando de la pared. Aquellas cosas siempre se ensañaban conmigo, porque aunque yo buscara refugio pegada a la pared y me acurrucara hecha un ovillo, mirando hacia el muro, cuando despertaba de madrugada, ya estaba separado 1,5 metros, tal vez 2 metros, como si hubieran empujado la cama al otro extremo de la habitación. Más de una vez me pasó que, al abrir los ojos en la oscuridad, había un rostro justo frente al mío. Caras espantosas, no eran personas, eran algo más. Alguna vez se lo mencioné a mi mamá, pero ella solo me abrazaba y me decía, no les hagas caso, tuve que aprender a vivir así. Lo hacemos por el bien de todos nosotros. Lo que pase después, pues ya veremos cómo le hacemos frente, ¿no? Y siempre me soltaba con la misma cantaleta, narrador. Con el tiempo fui atando cabos de que todos esos pactos, ritos y cochinadas que armó terminaron cobrando la factura hasta el día de hoy. Y esas consecuencias me perseguirían sin descanso durante toda mi infancia. Vivir en esa casa, te lo juro, era como estar metido en el puro infierno, escondiéndome a cada rato de los demonios. Imagínate, estar en el baño, narrador, a mitad de la madrugada, porque de plano ya no aguantaba, las ganas, y empezar a escuchar más de 5 respiraciones bien cerquita de mí, ahí dentro del baño. Era algo verdaderamente espantoso, pero tanto fue el horror que me tuve que acostumbrar. Desconecté por completo mis emociones. Ya nada más me daba igual y empezaba a contar. 5, 6, 7. Conforme iba cachando las distintas respiraciones que se me venían encima. Había algo que se arrastraba por los pisos de la casa y dejaba unas manchas negras bien feas. No eran huellas de pies ni marcas de manos, caray. Era como si hubieras pasado un trapeador, empapado en petróleo. Te dejaba toda una línea negra y mugrosa. A mí me tocaba ver en vivo cómo el suelo estaba bien limpio, y de repente empezaba a marcarse esa porquería. Así pasaron los años. Me acostumbré hasta que por fin logré salir de ese infierno.
Cuando llegué a mi nuevo hogar, limpié y protegí bien el terreno, y desde entonces te hablo de hace más de 15 años. Narrador. Afuera de mi casa se quedan apostadas puras sombras, sombras malditas que me siguen, persiguiendo por culpa de las cochinadas que hizo mi jefa. Valentina me mandó una de las historias más retorcidas y locas de todas las que han caído en este canal. Valentina lleva más o menos unos 3 años viviendo fuera de su tierra. En todo ese tiempo se la ha pasado viajando de una ciudad a otra, por cuestiones puramente de chamba, porque el giro de su trabajo hace que le toque jalar en una ciudad, quedarse instalada una temporada medianamente larga, regresar a la base principal donde opera en ese país y luego volver a lanzarse a la aventura por otros cuantos meses. Eso ha provocado que conozca a fondo un montón de lugares diferentes y que acumule una barbaridad de experiencias raras en aeropuertos, en autobuses, rentando todo tipo de edificios, cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un suceso en particular que ella misma define como lo más extraño que le ha tocado vivir en toda su bendita vida, narrador, pero una rareza que no te lo imaginas, o sea, fuera de serie. Resulta que me fui a rentar una casa en una colonia tranquilona, una zona habitada pura gente mayor, puro trabajador de bien, y esta casa en cuestión me llamó muchísimo la atención porque, la neta, yo siempre pido mejor edificio de departamentos para sentirme más acompañada, rodeada de gente y con guardias de seguridad en la entrada y todo el rollo, pero por la zona a la que fui, aquello parecía más bien un pueblito, un lugar bastante más rural. La gente que vive por ahí es pura alma de Dios, se les nota a leguas. La ciudad donde ando es chiquita, de esas donde no pasa nada malo, una localidad preciosa. La casa que eligieron para mí, bueno, que medio elegimos entre varias opciones que había, está de lo más pintoresca. La fachada es como de un color amarillito, pero un amarillo bajito, medio blancuzco, con la pintura bien cuidadita. Tiene tejas rojas en la parte de arriba y cuenta con cochera para un carro. Adentro tiene 3 recámaras, su sala, comedor, cocina y un patio de un tamaño bastante decente. Un lugarcito muy bonito, la verdad. Aunque claro, desde que lo ves te das cuenta de que está un poquito viejo porque ya viene amueblado y equipado por completo. Ya tiene camas, refrigerador, trates, ya trae de todo. Así que sí se le nota el uso y los años a los muebles, pero te juro que no hay nada de qué quejarse. Y menos tomando en cuenta que por mi trabajo me consume todo el tiempo. Casi siempre termino llegando a casa por la tarde, prácticamente solo para caer rendida en la cama. Bueno, el caso es que me mudé, y como ya tengo mis costumbres, mi rutina es fija. Apenas me instalo, lo primero que hago en las 24 horas siguientes es ir a hacer las compras, pero antes de salir, armo una lista de lo básico que le falta a la casa, artículos de higiene, limpieza y detalles que, por experiencia, ya sé que debo revisar. Cosas como ver si hay alguna fuga de agua, si no tienen con qué lavar los platos, o si de plano no hay ni vajilla. Con los años he aprendido que es mejor revisar todo de una vez y evitarme problemas después. Así que hago mi lista, salgo a comprar todo y regreso lista para no tener que volver a salir. A partir del segundo día, mi ritmo es directo al trabajo y ya no me queda ni un minuto libre para esas cosas. Básicamente, mis compras las pido a mis compañeros de la empresa. Ellos me hacen el favor de comprarme las cosas, y yo solo paso a recogerlas y llevarlas a casa. Te digo esto para que te des una idea del nivel de exigencia que tengo en mi empleo. Pues resulta que, narrador, voy a hacer mis compras y al regresar me encuentro con una silla fuera de mi casa. Y sobre la silla, una señora vestida, no sé, como si fuera de hace 100 años. Traía un vestido blanco larguísimo, como un camisón de noche, pero con mangas muy largas. Encima llevaba algo, no sé ni cómo llamarlo, una especie de cofia para la cabeza, de esas que parecen de bebé, con sus lazos y todo. Un trozo de tela enorme, parecía sacada de una película, no algo que pudieras ver en la vida real. Me le quedé viendo y, a unos 2 o 3 metros, le dije: «Buenas noches, ¿se le ofrece algo?». La señora simplemente me miró y me soltó: «¿Usted es la que va a vivir aquí?». Yo le contesté: «Sí, dígame, ¿se le ofrece algo?».
tratando de marcar distancia para que no pensara que somos amigas ni nada por el estilo. Pero la mujer siguió. Vecina, como usted va a vivir aquí, le traigo un regalo para usted y para esta casa. Yo, sorprendida, le pregunté, ¿en serio? Y ella respondió, sí, yo conocí a los dueños que ya no están aquí. Los conocí bien y sé perfectamente qué es lo que le hace falta a esta casa. Así que aquí tiene. Me dio una especie de canasta cubierta con una tela negra. No pesaba casi nada. Era algo ligero. Le dije, pues muchas gracias por el detalle, pero no se moleste, señora, de verdad no hace falta. La mujer enfatizó cada palabra al decirme, adentro vienen las instrucciones, sígalas para que todo esté bien, y simplemente se fue caminando. Me quedé ahí parada, mirándola y pensando, ¿pero de qué está hablando esta señora? Oye, esta casa tiene una vibra rarísima, algo tóxico, y eso de para que esté bien me dejó bastante inquieta. Me metí rápido, cerré con seguro y dejé las bolsas de las compras sobre la mesa del comedor. Traía cosas que necesitaban refrigeración, así que me puse a acomodar todo en la cocina. Cuando terminé, me acordé de la canasta. Fui hasta la mesa, quité aquella tela negra y lo que vi adentro. Narrador. Bueno, ¿qué era eso? Una cruz de madera con un Cristo de color plateado, un bote grande de agua que decía agua bendita para uso diario, una bolsa con granos de sal gruesa, y al fondo, un frasquito con lo que parecía ser aceite, y encima de todo, una hoja en blanco que decía, para que pueda exorcizar su casa. Me le quedé viendo y solté. ¡Ay! No puede ser. ¿Dónde me vine a meter? Ahora resulta que estoy en un lugar rodeada de gente fanática o loca. Dejé las cosas ahí, dándole vueltas al asunto, preguntándome si esa señora sería peligrosa y esperando no volver a topármela. De la cesta. Me acerco a la mesa del comedor, dejo la cesta ahí y retiro ese trapo, negro. Cuando miro lo que hay dentro, me quedé helado. ¿Pero qué es? A esto. Una cruz de madera con un Cristo de plata, un garrafón enorme de agua, etiquetado para uso diario, una bolsa cargada con granos de sal gruesa y, además, un frasco pequeño con lo que parece ser aceite. Encima, solo hay una hoja en blanco para exorcizar la casa. Me quedo pasmado mirando todo eso y pienso, rayos, ¿dónde me metí? Estoy rodeado de gente religiosa, o mejor dicho, de fanáticos. Bueno, dejo las cosas ahí y no dejo de darle vueltas al asunto. ¿Será que esta mujer es peligrosa? Espero no topármela en la calle, en el barrio donde vivía en aquel entonces. Los domingos la gente se levantaba tardísimo, a las 10 dentro de la casa, y me saca el susto de mi vida. O que sean personas muy radicales por aquí. Hablo para la empresa para reportarles lo que acaba de pasar. Oye, pues no puedo con los técnicos. Están muertos de la risa con la anécdota. Me piden fotografías. Les digo que claro que no voy a estar fotografiando eso, que es una cruz y bla bla bla. Bueno, narrador, me voy a mi habitación, voy y me encierro allá. Ya para eso estamos hablando que son las 9:30 de la noche. No tengo apetito. Me quiero dormir. Traigo la cabeza revolucionada de pendientes. Ya me quito la ropa. Me voy caminando al baño, me meto al baño. Abro la regadera. Espero que salga el vapor del agua porque a mí me gusta bañarme con agua pero bien caliente. Y cuando siento que ya está en su punto bueno, me meto al agua y en eso siento un par de manos que me agarran por los hombros. No tienes idea, narrador. Grité, me moví, pataleé, solté, golpes por todos lados. Yo no sé cómo no llegó una patrulla o una ambulancia. Yo creo que mis vecinos o estaban acostumbrados a eso, o no les importaba. O ya no escuchaban bien porque eran personas mayores. Pero te digo eso, narrador, porque grité tanto y de forma tan desaforada que yo no entiendo cómo no llegó una patrulla. Y bueno, la suerte que tuve de no caerme y matarme, porque estaba en medio de la bañera y empecé a resbalarme. Terminé pegado a una pared. Una situación muy lamentable que no me atreví en su momento a contarle a nadie, porque no quería que nadie me imaginara en una situación pegada en la esquina de un baño con un montón de miedo. Me pongo de pie como puedo, apago la regadera, voy por la toalla, me empiezo a secar.
Estoy intentando entender qué fue lo que sucedió ahí cuando voy y me pongo enfrente del espejo del baño y se marca enfrente de mí una palma de mano ahí en el espejo y yo ya no pude ni gritar. Nada más abro la puerta, salgo de ahí, pero ¿qué vas a hacer en un pueblo tan chiquito, a estas horas, tan entradas de la noche? Vete a tu habitación y enciérrate. ¿Quién sabe qué está sucediendo aquí? Voy, cierro mi habitación con llave, con el celular, empiezo a marcar y no hay señal que había habido todo el día que había estado ahí. En ese momento se va, tengo miedo y me empiezan a tocar la puerta del cuarto. No creas que es un toque de una persona amigable. Me están tocando la puerta del cuarto y después empieza a mover la cerradura. Estoy que no puedo con eso. Comienzo a decir que voy a llamar a la policía. Suenan unas carcajadas dentro de la habitación en la que estoy. Ya, entiendo que lo que está pasando no es algo que se pueda explicar. Y cuando estoy a punto de pararme de la cama empieza a vibrar tantito y salgo, arrojado contra una pared. Casi voy y me estampo de frente, brinco de la cama, empiezo a correr hacia afuera, abro la puerta de la casa, estoy afuera, y cuando llego afuera de la cochera, totalmente asustado, narrador, sí traigo ropa, porque en algún punto me vestí entre el baño y la habitación. No me preguntes cuándo, porque no me acuerdo, y mi cabeza no da para nada. Estoy afuera de la casa, temblando, y enfrente de la casa, bien tranquila y bien serena. La señora que traía esa cosa en la cabeza ahí sentada en una silla y me dice: a él le dejé las instrucciones, úselas para que pueda dormir bien. Y la señora se seguía ahí, moviendo como si estuviera en una mecedora. Dije, no, yo aquí no puedo. Al día siguiente en la mañana, ¿por qué no me metía en la casa? Me dormía ahí en la cochera, justo donde iba el coche. Ahí me quedé sentadito hasta que me quedé profundamente dormido. Al día siguiente llamé a la inmobiliaria y le solté: o me cambian de casa o me doy de baja con ustedes. Y no les quedó de otra que mudarme. Pero esa es la experiencia más extraña y perturbadora que he tenido en toda mi vida. Música. Sebastián sabe que posee cierto nivel de sensibilidad porque ha convivido con esto desde hace muchos años. Nadie le enseñó a lidiar con estas cosas. Nadie le explicó exactamente cómo interpretarlas. Pero él es un tipo muy intuitivo, al punto de que sí percibe cosas. Tiene esa chispa, aunque también organiza su mente para procesar todo con cierta lógica. Fue descubriendo que al tocar a una persona y sentir una tristeza profunda, esa pena no era suya, sino que venía de alguien más. Eso lo obligó a realizar un trabajo intenso de introspección para empezar a distinguir y entender sus propias emociones. Cuando estaba en reuniones y sentía el ambiente pesado, comprendía que eso pasaba porque la gente estaba soltando ahí algún tipo de energía y se daba cuenta de que ciertas vibraciones provocaban que los lugares tuvieran comportamientos extraños. Por eso, en cuanto sentía esas energías, prefería alargarse, evitaba esas situaciones. ¿Qué pasaba después? Personas deprimidas, personas tristes por varios días, incluso cuando en la reunión o en el encuentro no había pasado nada malo y todo parecía normal. Pero él sabe, tiene claro que hay cosas que se pegan. Es lo que me cuenta Leo. Narrador, quiero que sepas que yo no veo nada, yo lo siento. Y no tienes una idea de la cantidad de cosas que he llegado a percibir. Es algo raro porque, como no es algo visible, mucha gente me va a creer y otros tantos no. No importa, al final soy yo quien lo vive y a mí es al que le toca cargar con las consecuencias. Te quiero contar sobre el lugar más maldito en el que he estado. Un sitio en el que yo creo que o se hicieron cosas horribles o es una conexión directa al inframundo, a la parte oscura, a lo negativo, al mismo infierno. Hay una casa en una colonia donde viví un tiempo, cuando tenía 24 años. Esto hace casi unos 10 añitos. Había una vivienda que desde lejos me daba una vibra fatal. A veces hay sitios con energías muy pesadas, pero al llegar ahí
Existen formas de limpiar el ambiente, y ya está, pero no me gustaba nada tener un sitio tan negativo cerca de mi casa por tanto tiempo. Es como si fuera un lugar radiactivo. Si hay manera de quitar lo que está generando la radiación, mejor. Sé que muchos ni me van a entender lo que estoy diciendo,